Bien, muy buenas tardes. Hoy tendremos la presencia del profesor Edwin Rosario, quien es psicólogo, una maestría en psicología educativa, también es especialista en métodos y técnicas de investigación social de la Claxo y es doctor en educación de nuestra universidad Rafael María Baral. Él es docente en la universidad en el área de psicología, en el programa Educación de la sede de Cabimas. Ha sido jefe del departamento de psicología, ¿cierto, profe? Correcto, profe. Y actualmente es el coordinador del proyecto Educación, Mención, Orientación Educativa de nuestra universidad. El profe Edwin el día de hoy nos hablará primero de la importancia de la orientación para el campo de la educación, porque es importante que nosotros tengamos claro qué queremos estudiar para poder ir generando las estrategias para tener más éxito en la formación como un profesional, y también nos va a hablar un poco de lo que la carrera de orientación ofrece. Porque bueno, esta semana se celebra próximamente, el 17 de junio, se celebra el Día del Orientador. Y en el marco del Día del Orientador, el profesor Edwin también nos viene a hablar un poco de la importancia de la orientación para cualquier aspecto de la vida de cualquier ser humano. Bueno, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, profe, por la invitación a este importante podcast, a este espacio y bueno, para hablar un poquito de la carrera, de las bondades de la orientación propiamente, como bien ha dicho. Bueno, ¿qué puedo decir? Primero, entender que la educación de por sí tiene inherentemente un rol orientador, ¿sí? Los docentes ejercen una guía, el proceso como de facilitar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? De pronto por ahí, bueno, también se pueden dar procesos de orientación personal, si uno lo quiere ver así. Pero ya en los procesos de enseñanza-aprendizaje hay de alguna manera un rol orientador inherente. Ahora, luego está la orientación propiamente dicha, como tal, ya más allá de eso, ¿no? Que tiene la intención, como yo lo veo, como de potenciar las capacidades, los talentos de las personas, ¿no? El desarrollo personal, si se quiere, para mejorar, no sé, la calidad de vida de la persona, para mejorar su salud mental, para desarrollar mejor todavía sus capacidades cognitivas, de análisis y demás, ¿no? Y bueno, la carrera de orientación nació con esa intención, ¿no? Y bueno, viene funcionando entonces en las sedes de Cabimas, de San Francisco y de Trujillo. La carrera pues ya tiene 4 años, más o menos, si mal no recuerdo. Y bueno, ha sido una experiencia interesante, debo decir, el coordinarla, ¿no? Y en efecto, pues, entonces el 17 se celebra el Día Nacional del Orientador, fecha por la cual tenemos entonces algunas actividades previstas. Hay algunos mitos que se generaron con respecto al orientador, ¿no? Cuando nosotros hablamos del orientador, bueno, nuestra generación, ¿no? Se imagina la orientación solamente en ese espacio, en la prueba de luz, ¿no? La prueba vocacional y a esas muchachas, porque casi siempre las orientadoras eran muy jóvenes, que atendían a los estudiantes de 5º año. Pero más allá de ese proceso exploratorio o esa colaboración que se presta o se prestaba en un momento todos los orientadores de educación básica, sobre todo de bachillerato, al proceso de OXU, porque no era luz, era OXU quien hacía esa exploración vocacional, pero bueno, como OXU estaba en los territorios de la Universidad del Zulia, decíamos prueba luz, pero no era luz, era OXU quien hacía ese proceso, era la Oficina Nacional de Planificación Universitaria quien nos estaba brindando ese proceso. ¿Cuál es la tarea de un orientador para ir rompiendo ese mito de que solamente es en ese momento que yo necesito al orientador a nivel de educación? Bueno, dentro de la orientación existen distintas ramificaciones, si cabe el término, distintas formas, y una de ellas es la vocacional, ¿sí? Pero no es la única
ni lo vocacional se aplica solamente o se ejerce solamente en ese momento. Bueno, pudiéramos hablar de orientación personal, ¿no? Justamente el proceso que a lo mejor es el más, si se quiere, elemental, si se quiere, ¿no? El potenciar en el uno a uno, en el trabajo mancomunado entre la persona orientada y el orientador propiamente, en el potenciar esas capacidades, ¿no? Tenemos de pronto la orientación familiar, ¿sí? Donde se trabaja con de pronto con la familia, con el entorno familiar de la persona para justamente brindar unos procesos allí que puedan hacer falta. Se me ocurre un ejemplo particular. En un caso donde una persona está bajo tratamiento, por ejemplo, de las adicciones a las drogas, se puede hacer un proceso, trabajo de orientación a la familia para que la familia, sin hablar de la persona en sí, pero para que la familia aprenda a establecer límites que son necesarios para la persona en su proceso, ¿sí? Bueno, dentro de la misma orientación vocacional, a veces los estudiantes en las prácticas se encuentran con el hecho, en las prácticas de básica, se encuentran con a veces dudas de por qué, bueno, los orientadores en básica. Y es que, por ejemplo, de por sí en básica ya se pueden hacer procesos, por ejemplo, vocacionales. Ya desde el momento de que alguien le pregunta a los niños, niñas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ya ahí, y te dan una respuesta, a lo mejor ya la han pensado inclusive desde antes, ya ahí se puede hacer un proceso, si se quiere, vocacional. Entonces, no, definitivamente la orientación no se ejerce solamente o no aplica solamente en ese momento. También está la orientación académica, que de pronto es la, si se quiere, como la más cercana, tratando de, la más cercana quiero decir al rol orientador educativo, ¿no? Al rol orientador que tiene cualquier docente. Que bueno, vamos a ver cuáles son todas las cuestiones que pueden estar afectando el desenvolvimiento académico del estudiante, ¿no? Y son esas cosas pues las que vamos a abordar, ¿no? Pero evidentemente la orientación va mucho más allá, entonces a partir de estos ejemplos, ¿no? Va mucho más allá de ese momento particular de una prueba vocacional. Nosotros, nuestro país Venezuela ha tenido en las últimas décadas un respeto por el otro, ¿no? Y dentro del proceso del respeto por el otro, nosotros hemos tenido, por ejemplo, el cuerpo jurídico a través de la asamblea ha sacado la ley para las personas que están en el espectro autista. Ya no hablamos de taras, ni de condiciones, ni de síndromes, sino que se habla de una neurodiversidad. Precisamente en ese proceso del reconocimiento al otro, ¿qué juego o qué papel juega el orientador para la detención o diagnóstico temprano o para poder precisamente orientar y diagnosticar cuál puede ser la ruta a seguir y cómo ese padre que a veces hasta se niega, ¿no? Del reconocimiento de que su hijo es diferente del resto de los compañeros o que tiene algunas condiciones que no lo hace funcionar de la misma forma como el otro funciona. ¿Qué rol juega el orientador en ese momento, en ese proceso, en ese escenario que como docentes vivimos día a día, ¿no? Personalmente en algún momento di la materia y bueno, hacíamos un ejercicio práctico con los estudiantes sobre trabajo como de campo, digámoslo así, donde, bueno, vamos a visitar las comunidades para tratar de ver qué discapacidades o qué neurodivergencias encontramos en las comunidades y tal. Y se encontraban con esa barrera muchas veces padres, familias que de pronto o sea, la comunidad sabía que en esa casa, en una casa X, pues hay una discapacidad, hay una neurodivergencia en particular, y la familia se niega, ¿no? A hablar del tema, a tocarlo, a brindar el apoyo que pueda requerir ese niño, esa niña, ese familiar en particular. Y bueno, ya respondiendo a la pregunta, hablando, porque justamente existen esos procesos de negación,
ciertamente allí puede aplicar, por ejemplo, lo mismo que decía sobre la orientación familiar, ¿no? De hecho, puede aplicar exactamente el mismo caso, ¿no? Que ponía, ¿no? De pronto podríamos ya no hablar de una persona en un ámbito de adicciones a las drogas, como ponía en el ejemplo, sino en el ámbito de académico, de que ese niño o niña autista requiere unos apoyos, requiere unas adaptaciones, pero resulta que la familia se niega a aceptarlo, pues habrá que hacer un trabajo, entonces podría ser de orientación familiar. Se puede hacer un trabajo de orientación académica para la comunidad educativa, para los docentes en cuanto a los procesos de adaptación eh, eh, académica que se puedan realizar. Allí entra pues un debate de cuál es el límite de pronto entre la orientación y la psicología, ¿sí? Eh, pero siempre, por supuesto, habrá como ¿cómo decirlo? El ojo que pueda tener el docente en el día a día, en el trato, y seguramente los orientadores siempre podrán tener la capacidad o la posibilidad de pensar, bueno, estoy notando estas conductas y tal, vamos a hacer un proceso de evaluación. Pero no pasa de ahí, al menos en lo que se refiere al proceso de diagnóstico. Ahora, en el proceso de buscar esas adaptaciones, esos apoyos, bueno, eran los ejemplos que colocaba ahorita. Usted nos ha hablado, profe, de varias formas de orientar, ¿no? Nos habla de la orientación vocacional, nos hace hincapié en la orientación académica, nos habla de la orientación familiar y nos habla, me imagino que también habrá una orientación laboral, ¿no? Sí, precisamente. Todas esas habilidades o todas esas herramientas se le dan a nuestros estudiantes de orientación. Sí, la idea es que dentro de esas unidades curriculares que van cursando, de hecho, cada área tiene su propia materia propiamente. Es decir, hay una materia de orientación personal, hay una de orientación académica, etcétera. La idea no es solamente que aprendan, digamos, la teoría, ¿verdad? Para su aplicación, digamos, en el campo futuramente laboral, sino también para que puedan ser aplicados hacia sí mismos, ¿no? Y bueno, esa es un poco la intención, porque así como decías a un principio, la cuestión está en el desarrollo de las demás personas, pues también está en el mío propio, ¿no? También hay una unidad curricular que es sobre dinámica de grupos, que también trabajan justamente cuáles podrían ser las formas de, bueno, como el nombre lo indica, trabajar grupalmente, trabajar con distintas formas de grupos, por ejemplo, en un entorno laboral, por cierto. Pero la forma en la que se suele, digámoslo así, pues impartir este tipo de materias, este tipo de asignaturas, está en el hecho de que, bueno, vamos a trabajar nosotros como nuestros propios temas personales como grupo, ¿sí? A partir de esas estrategias, de esas dinámicas propiamente dichas. ¿Cuáles serían las ventajas de estudiar orientación y por qué estudiar con la Rafael María Barán? Me invito a que frente a las cámaras usted nos diga por qué estudiar orientación. Bueno, si me preguntara a mí la verdad, la razón o lo que yo respondería, mejor dicho, ante la pregunta es ¿por qué no estudiar orientación? Es decir, el campo es bastante amplio, evidentemente la carrera da para trabajar en técnicamente cualquier o casi cualquier espacio laboral, ya sea de forma personal, individual, grupal, ¿okay? Incluso comunitaria, ¿sí? Y bueno, tenemos la oportunidad en la UNER de trabajar, de impartir, de reproducir estos conocimientos, y, ¿por qué no? Por supuesto, de investigar y construir nuevos saberes, nuevos conocimientos en la investigación que se vienen desarrollando desde el inicio de la carrera. Así que los invitamos a que formen parte de nuestra universidad y de nuestra licenciatura. Bueno, él es el profesor Edwin Rosario, docente de nuestra universidad. Y recuerda que desde orientación o cualquier carrera, la UNER siempre está presente y consecuente.